Buen día, hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal abarca un grupo de afecciones intestinales crónicas e idiopáticas. Las dos principales son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Dos entidades que pueden tener características que se superponen con manifestaciones clínicas y patológicas claramente diferenciadas. Si bien la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal no se conoce totalmente, se sabe que intervienen factores genéticos y ambientales que llevan a una alteración de la flora bacteriana y a un aumento de la permeabilidad que promueve la lesión gastrointestinal. En esta tabla podemos observar que estas enfermedades son más comunes en caucásicos que en no caucásicos, tienen mayor frecuencia en Europa y sobre todo en la población judía, en especial los ashkenazí. Una hipótesis que explica la diferencia en la incidencia es la hipótesis de la higiene, que sugiere que las personas menos expuestas a infecciones en la infancia o con mejores condiciones sanitarias pierdan microorganismos potencialmente amistosos que promueven el desarrollo de un repertorio inmune suficiente, lo que conlleva una mayor incidencia de enfermedades inmunitarias crónicas y dentro de ellas La edad pico de presentación de la enfermedad de Crohn es en la tercera década de la vida, mientras que la colitis ulcerosa se presenta entre la tercera y séptima. Se han identificado genes que indican mayor susceptibilidad para la enfermedad inflamatoria intestinal, que si bien son de riesgo bajo, son importantes identificarlos para poder desarrollar marcadores diagnósticos y para poder establecer objetivos terapéuticos en el futuro. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se sabe que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica e intermitente. Sus síntomas varían desde leves a severos durante las recaídas y pueden desaparecer o disminuir durante las remisiones. En general, los síntomas dependen del segmento del tracto intestinal afectado. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las podemos subdividir a las relacionadas al daño del tracto digestivo, a los síntomas generales y a las manifestaciones extraintestinales. En cuanto a los síntomas relacionados con el daño inflamatorio en el tracto digestivo, encontramos a la diarrea, al estreñimiento, al tenesmo, a la presencia de calambres y dolores abdominales y a la aparición. Entre los síntomas generales asociados a colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, encontramos a la fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga, sudoración nocturna, retardo del crecimiento en los niños y amenorrea primaria. Dentro de las manifestaciones extraintestinales músculoesqueléticas encontramos a la artropatía periférica o axial. Dentro de las lesiones cutáneas, al eritema nudoso, pioderma gangrenoso. Dentro de las afecciones oculares, a la escleritis, epiescleritis y uveitis. Y dentro de las complicaciones hepatobiliares, a la colangitis esclerosante primaria. Dentro de las complicaciones intestinales, se sabe que el compromiso gastrointestinal proximal se da sobre todo en niños y en adultos en algunos grupos étnicos. La hemorragia se da sobre todo en la colitis ulcerosa y puede deberse a sangrado profuso por úlceras. La perforación intestinal también es una preocupación de la enfermedad de Crohn, tanto como los abscesos intraabdominales. La estenosis y la obstrucción se dan sobre todo en la enfermedad de Crohn por enfermedad inflamatoria, mientras que en la colitis ulcerosa se dan sobre todo por estenosis colónicas malignas. Las fístulas y la enfermedad perianal son el sello distintivo de la enfermedad de Crohn. El megacolon tóxico es una complicación posiblemente letal de la colitis que requiere tratamiento médico agresivo e intervención quirúrgica urgente si no hay una respuesta adecuada dentro de las primeras 24 horas. Se da más comúnmente en la colitis ulcerosa. En cuanto a las neoplasias, en la colitis ulcerosa hay un aumento significativo del riesgo de cáncer de colon desde los 8 años del diagnóstico y con actividad no controlada de la enfermedad.
La colangitis esclerosante primaria en la colitis ulcerosa también se acompaña de un aumento del riesgo de colangiocarcinoma y cáncer colorectal. Si bien hay un aumento del riesgo de adenocarcinoma de intestino delgado en la enfermedad de Crohn, se trata de una entidad rara. Las complicaciones extraintestinales pueden estar relacionadas a la enfermedad o ser secundarias a su tratamiento. Afectan hasta el 25% de los pacientes, algunas pueden preceder al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal y otras pueden tener una evolución independiente a la patología. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal requiere una anamnesis detallada y un examen físico completo, sumado a diferentes estudios tales como análisis de sangre, de materia fecal, endoscopías, biopsias e imágenes que nos ayuden a descartar otras causas y a confirmar esta. En cuanto a la anamnesis, debemos identificar la presencia de diarrea, dolor abdominal, vómitos, pérdida de peso, fiebre. Preguntar si alguno de estos síntomas había aparecido en algún momento de su pasado. Indicar fecha de inicio de los síntomas. Preguntar sobre posibles manifestaciones extraintestinales, tales como la artritis, la enfermedad ocular inflamatoria, enfermedades cutáneas. Identificar si el paciente presenta alguna situación de estrés que pueda precipitar esta enfermedad. El antecedente de infección intestinal, antecedente de TBC o contacto con conocido con TBC, antecedentes de viajes, medicación utilizada, sobre todo antibióticos, antiinflamatorios no esteroides y corticoides, antecedentes familiares y tabaquismo. Al examen físico debemos evaluar el estado general del paciente, su estado nutricional, la coloración de sus mucosas, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, a nivel abdominal, evaluar la presencia de cicatrices, tumoraciones, distensiones, presencias de hepatomegalia. A nivel de la región perianal, descartar placas, fisuras, fístulas, abscesos, realizar un tacto rectal para descartar estenosis y tumoraciones rectales. Y obviamente descartar cualquier complicación extraintestinal como la presencia de úlceras, la artropatía, uveitis, epiescleritis, eritema nudoso, pioderma gangrenoso, manifestaciones de enfermedad hepática crónica que nos hagan sospechar una colangitis esclerosante primaria. Y en cuanto a los estudios complementarios, debemos realizar estudio de la materia fecal, un cultivo para descartar causas de diarrea bacteriana, descartar la presencia de Clostridium difficile, dosar lactoferrina y alfa-1 antitripsina. En sangre, realizar un hemograma, velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva. Dosar electrolitos y albúmina, ferritina, calcio, magnesio, vitamina B12. Realizar pruebas de función hepática y identificar la presencia de HIV, hepatitis B, hepatitis C, varicela zoster. Las pruebas de ANCA-P positivas y ASCA negativas sugieren colitis ulcerosa. Las pruebas de ANCA-P negativa y ASCA positiva sugieren enfermedad de Crohn. También se deben dosar anticuerpos para enfermedad celíaca. Se sugiere realizar una PPD para excluir TBC intestinal. En cuanto a la histopatología, debemos valorar la presencia de distorsión de la arquitectura de las criptas, la presencia de granulomas no caseificados. Se pueden detectar la presencia de citomegalovirus en pacientes inmunosuprimidos y descartar displasia. En cuanto a los estudios de diagnóstico por imágenes, la radiografía simple de abdomen nos ayuda a descartar obstrucción, perforación intestinal o megacolon tóxico. En cuanto a la radiografía varitada, si bien no es de uso habitual, nos puede ayudar a identificar fístulas. La colonoscopía nos ayuda a examinar la mucosa en búsqueda de úlceras, inflamación, sangrado, estenosis, realizar múltiples biopsias, pero su uso es limitado en casos severos o fulminantes debido al aumento de riesgo de perforación. Se recomienda la realización de colonoscopía como tamizaje para la vigilancia de displasia a partir de los 8 años del diagnóstico de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La endoscopía del tracto gastrointestinal superior está indicada ante los síntomas tales como náuseas, vómitos, dolor epigástrico.
La endocápsula es útil en pacientes en los que se sospecha enfermedad de Crohn y en los que los estudios iniciales han sido negativos. Permite evaluar la totalidad del intestino y puede ser de importancia en la enfermedad de Crohn conocida para valorar la distribución de la enfermedad. La enteroscopía nos ayuda a identificar enfermedad intestinal cuando otras modalidades han sido negativas y los hallazgos están más allá del alcance de la endoscopía estándar. La tomografía computada nos ayuda a determinar la extensión y severidad de la enfermedad y a valorar complicaciones como la perforación. La ecografía tiene un alto nivel de exactitud en la enfermedad del intestino delgado en que necesita personal experimentado y la resonancia es útil sobre todo para evaluar la enfermedad perianal. Se conoce como el método de oro para valorar fístulas de la enfermedad de Crohn perianal. La colangioresonancia está indicada si hay colestasis o se sospecha colangitis esclerosante. En esta diapositiva identificamos los criterios diagnósticos según la Organización Mundial de la Salud para la enfermedad de Crohn. En esta diapositiva evaluamos las diferencias clínicas, endoscópicas, histopatológicas y de marcadores serológicos presentes en la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En esta diapositiva podemos evaluar los diferentes diagnósticos diferenciales de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En cuanto al tratamiento, a menudo es a largo plazo, basado en la combinación de distintos medicamentos para controlar la enfermedad. A menudo requieren cirugía y se necesita una colaboración estrecha entre el cirujano y el clínico para optimizar el tratamiento de estos pacientes. El tratamiento debería basarse en ubicación y fenotipo de la enfermedad, gravedad, comorbilidades y complicaciones, respuesta sintomática individual, tolerancia por parte del paciente a la intervención médica, acceso también del paciente a opciones diagnósticas y terapéuticas y a la evolución y duración de la enfermedad teniendo en cuenta la cantidad de recidivas en un año. Sus metas son mejorar y mantener el bienestar general del paciente, tratar la enfermedad aguda eliminando los síntomas y minimizando los efectos colaterales y adversos a largo plazo, reducir la inflamación intestinal, mantener las remisiones sin tener que recurrir a los corticoides, evitar complicaciones, internaciones y cirugías y mantener un buen estado nutricional del paciente. Dentro de la medicación antiinflamatoria encontramos a los aminosalicilatos. En el caso de la colitis ulcerosa, su uso combinado oral y tópico es beneficioso para la remisión de la colitis ulcerosa activa, leve o moderada. Su uso rectal es superior al uso de corticoides. Es importante utilizar las dosis adecuadas. En caso de la enfermedad de Crohn, ileocecal o del colon derecho, pueden ser utilizados en caso de contraindicación o falta de tolerancia a los corticoides. Los corticoides habitualmente brindan una importante supresión de la inflamación y un rápido alivio de los síntomas. Inducen remisión en pacientes con una primera presentación o una única exacerbación inflamatoria de la enfermedad de Crohn dentro de un periodo de 12 meses, pero no sirven para el mantenimiento de la remisión. Sus efectos colaterales limitan su uso a largo plazo y se recomienda el uso concomitante de calcio y vitamina D. Su vía de administración depende de la ubicación y gravedad de la enfermedad, pudiendo ser endovenosa, oral o rectal. Dentro de los modificadores de la inmunidad encontramos a las tiopurinas, que deben ser utilizadas para inducir remisión de la enfermedad de Crohn si hay 2 o más exacerbaciones inflamatorias dentro del periodo de un año o si la dosis de corticoides no puede ser disminuida en forma gradual y ante predictores de mala evolución tales como edad menor a 40, uso de corticoides en el primer episodio, enfermedad perianal, tabaquismo y fenotipos perforantes. La ciclosporina y el tacrolimus deben ser utilizados ante pacientes con colitis severa aguda,
en pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, en quienes han fallado otros tratamientos. El mismo debe interrumpirse dentro de los 6 meses para limitar la nefrotoxicidad y se debe considerar el uso de azatoprina, 6-mercaptopurina o metotrexato. En cuanto al metotrexate, es eficaz para inducir la remisión y su mantenimiento tras el uso de corticoides en la enfermedad de Crohn. Se debe evitar en mujeres jóvenes que puedan llegar a quedar embarazadas y es una muy buena opción si se usa en forma conjunta con agentes antifactor de necrosis tumoral. Se recomienda la administración conjunta de ácido fólico y el control del hepatograma en busca de hepatotoxicidad al inicio y durante el tratamiento. Su uso en la colitis ulcerosa es un tema discutido. Los agentes antifactor de necrosis tumoral han sido autorizados para el tratamiento de la enfermedad de Crohn agresiva y con compromiso perianal. El uso de antibióticos como el metronidazol y la ciprofloxacina están indicados en la enfermedad de Crohn ante las siguientes complicaciones: enfermedad perianal, fístulas, tumoraciones inflamatorias y sobrecrecimiento bacteriano, pero tienen un aumento en el riesgo de enfermedad asociada a Clostridium difficile. No hay datos de eficacia de su uso en la colitis ulcerosa, pero se lo sigue utilizando en casos de colitis fulminante. En cuanto a la terapia sintomática, contamos con antidiarreicos, suplementación nutricional en caso de desnutrición, aporte de vitamina B12, vitamina D y hierro. En esta diapositiva podemos observar las distintas líneas terapéuticas que podemos utilizar según la gravedad de la enfermedad y según su localización. La enfermedad de Crohn puede requerir entre un 70-75% de los casos de cirugía en algún momento de la enfermedad para aliviar los síntomas o ante el fracaso del tratamiento médico. Rara vez estas cirugías curan la enfermedad. En el caso de la colitis ulcerosa, entre un 25 a 30% de los pacientes pueden requerir cirugía si el tratamiento médico no es totalmente exitoso o ante la presencia de displasia. Hemos terminado. Muchas gracias por su atención.